24 de marzo de 1976, una fecha muy, muy cara, ¿no?, para el argentino. Mediante un golpe de Estado, las Fuerzas Armadas derrocan al gobierno constitucional que por aquel momento lideraba María Estela Martínez de Perón, luego de la muerte del presidente, quien era Juan Domingo Perón, ¿no? Se instaura lo que se conoció como la última dictadura militar de la Argentina del siglo XX, pero como dato nada más, desde el año 1930 es como que todas las décadas tuvieron un golpe militar. Va a haber un conversatorio aquí en la ciudad de Arquero, esto va a ser el jueves, donde va a estar disertando quien es parte de Hijos Rosario, ex legislador santafesino, es diputado nacional, concejal, Eduardo Tognoli, a quien lo tenemos en línea. ¿Cómo le va, Eduardo? Analía Vallejos, José Luis Salinas, Ignacio Donetti, lo estamos saludando. Buen día. ¿Qué tal? Buen día a la audiencia, ¿cómo andan? Muy bien. Bueno, un poquito para invitar a la gente, me parece importante esto, destacar, hacer un conversatorio donde se puedan escuchar voces, posiciones, anécdotas, experiencias, sobre todo reflejado a este último golpe militar en la Argentina. Sí, efectivamente, bueno, recibí la invitación por parte de la concejala Silvana Piani y entiendo que la convocatoria es del Consejo Municipal y otras instituciones de la ciudad. Y para nosotros siempre es una oportunidad, ¿no?, para poder charlar, intercambiar y hacer un balance retrospectivo. Para eso, en última instancia, suelen servir los números redondos, los años redondos, ¿no?, cuando se cumple un aniversario, ni más ni menos que en este caso 50 años del último golpe cívico-militar que sufrió la Argentina, y es una oportunidad para bueno, que las nuevas generaciones puedan asomarse a esa historia y para debatir y para ver qué de aquel pasado sigue vivo en el presente. A veces quienes miran críticamente este tipo de actividades suelen decir, bueno, es algo que pasó hace mucho tiempo. No. Para la historia de un país, de una nación, es muy poco tiempo, 50 años, y hay consecuencias todavía que en nuestro tejido social, en nuestra sociedad, ¿no? Eduardo, yo decía que desde la década del 30 hasta lo que fue la década del 70, ya comenzando la del 80, bueno, siempre hubo un golpe militar en cada 10 años, ¿no? O por lo menos, digo, estimativamente en cada década. ¿Qué pasó con las instituciones así? Bueno, a ver, lo que hubo es que en distintos periodos de nuestra historia, determinados intereses, generalmente ligados al privilegio económico, sectores de poder, entendieron que para cumplir con sus objetivos, alcanzar sus tasas de ganancias, hacerse de un lugar de preeminencia, era necesario violar la institucionalidad, ¿no? Y bueno, encontraron en algunos de esos periodos también sectores de la política, de las Fuerzas Armadas, y por qué no también algún sector de la sociedad que de alguna manera le hizo las veces de punta de lanza para hacer esa tarea, ¿no? Hay una carta muy interesante que es muy conocida, la carta de Rodolfo Walsh a las juntas militares, a cumplirse un año del golpe del 24 de marzo del 76, que me parece que dio en la tecla. Por supuesto, muy poco tiempo después fue desaparecido. Dio en la tecla en ese momento con qué significaba esa dictadura, y decía que los crímenes más grandes no eran exclusivamente, que había cometido ese régimen, no eran exclusivamente los desaparecidos, los perseguidos, los presos políticos, los exiliados, con todo el dramatismo que eso tenía, sino también las consecuencias económicas de las decisiones que se estaban tomando. Y las decisiones económicas estaban en manos de José Alfredo Martínez II, con un programa económico que buscaba reprimarizar la economía argentina y extranjerizar nuestros recursos. Y bueno, ese proyecto cada tanto vuelve, quizás en democracia, pero con los mismos objetivos económicos, ¿no? Eduardo, y sí.
No, simplemente no. decir, hablar sobre lo que ha sido ese proceso económico, ¿no? Que bueno, recuerdo perfectamente cuando la Junta Militar decía que era un reordenamiento nacional, ¿no? Como para recuperar la economía, y lo que menos se hizo fue precisamente recuperar la economía, menos aún el poder adquisitivo de los trabajadores de aquel momento, ¿no? Ya condicionando lo que era la representación gremial del trabajador. Bueno, se destruyó el salario y sobre todo se destruyó la industria. Se buscó, como decía antes, reprimarizar la economía argentina. Y lo que básicamente buscaba la dictadura era borrar de un plumazo todo lo que hasta ahí había sido el siglo XX argentino, con la industrialización de nuestro país, con la concreción de todo un entramado legislativo, normativo, de derechos, que permitió que se construyera una poderosa clase obrera, que bueno, que incluso tenía un gran protagonismo en la vida política de los argentinos, ¿no? Entonces el objetivo fue escarmentar, claro, desaparecer, detener, empujar al exilio a millones de argentinos, básicamente para generar una ingeniería social de proporciones, de la que hoy todavía estamos pagando muchas consecuencias, ¿no? Bueno, pero esto también tenemos que decir, ¿no? Que ya venía antes del golpe militar, ¿no? Ya con el gobierno de Perón, la creación de la AAA, la persecución, ¿no? A esa ideología subversiva que consideraba el gobierno de aquel entonces, ¿no? Sobre todo al sector de izquierda. No quiero hablar mucho sobre los temas porque la idea es que la gente vaya, ¿no? Eduardo, y que pueda escuchar, preguntar, por allí, ¿por qué no debatir también? Por eso por allí uno se entusiasma, quiere preguntar muchas cosas más, pero digo, mejor sería que el jueves la gente esté en la Casa de la Historia del Bicentenario, aquí en la ciudad de Recreo. Eso estaría bueno, la verdad que es una charla abierta, agenda abierta, con ese eje, por supuesto, pero sin ningún prejuicio para poder charlar, debatir, intervenir, etcétera, buscar coincidencias y eventualmente también transitar las divergencias. Hace muchos años que a mí me toca por ahí participar de eventos de estas características, sobre todo en las cercanías del 24 de marzo y sobre todo en estos años, como decía antes, con números redondos, y me parece que es un ejercicio interesante y necesario, porque también sirve para analizar el presente siempre. Bien, Eduardo, le quiero hacer una preguntita, nos queda muy poco tiempo, ya estamos cerrando nosotros, pero la pregunta, ¿hay una memoria injusta? ¿Hay una memoria selectiva? O sea, ¿está faltando parte de la memoria de la historia de aquella nefasta época que vivimos los argentinos? O sea, se está hablando también, hay ciertos sectores de la sociedad que hablan sobre las otras víctimas, las víctimas de la guerrilla. Mira, esto no es para hablarlo en 2 minutos. No, lógico. Hay una verdad histórica que tiene que ver con fallos judiciales que establecen que en la Argentina hubo un terrorismo de Estado y un plan sistemático de desaparición, secuestro, robo de niños, asesinatos, etcétera, con un objetivo claro, que es llevar adelante esa ingeniería económica de la que daba cuenta antes. Esto no es algo que se me ocurre a mí, o que parcialmente lo dice tal o cual, más allá que muchos lo reafirmemos. Todo está y consta en fallos judiciales. Muchas veces se utiliza este recurso de pretender, casi como ingenuamente, dar una discusión que es válida, que es sobre la violencia política en la Argentina, que no empieza ni en la década de los 70, lo decías vos bien antes, ¿no? Que lleva años y décadas de presencia en la Argentina hasta que se produce el golpe del 76, que en última instancia no es la razón por la que se produce el golpe, sino que el golpe buscaba precisamente llevar adelante esta ingeniería económica. Y tomó nota ese golpe, o los que lo impulsaron, de que lo que había sucedido en el 55 con el golpe
contra el gobierno constitucional de Juan Domingo Perón, que había sido un intento también de escarmiento a esa vocación industrialista, de generación de derechos para los trabajadores, etcétera. No había alcanzado porque no se había dado ese vuelco que los sectores privilegiados económicos buscaban. Ese era el objetivo. Bien. Después, si uno quiere discutir la historia argentina, creo que es bienvenido y está muy bien. Ahora, que el golpe tuvo un objetivo económico, mesiánico, claro, de reingeniería social, eso está claro, y que hubo un plan sistemático figura también en causas judiciales con condenas en muchas de esas causas, ¿no? Bien. Jueves 7 de mayo a las 15, Casa de la Historia aquí en la ciudad de Recreo, abierto para todo público, ¿sí? Los esperamos allí. Donde va a estar Eduardo Tognoli, ¿sí? Quien está con nosotros al aire, bueno, un reconocido dirigente y activo político, integrante de Hijos Rosario. Eduardo, muchísimas gracias, la verdad que es un placer, un honor poder dialogar y que ojalá un día nos dé la posibilidad de poder tener una charla un poquito más profunda y poder compartirla con toda la gente. Así que desde aquí muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, un abrazo muy grande.